34 minutos, importante hablar siempre de las campañas, de qué se viene haciendo en este caso contra las víctimas de trata de personas. La campaña se llama Somos Libres, la ha lanzado Promsec hace tan solo unos días y tiene cifras en realidad también en los cuales hay que poner mucha atención, porque si miramos el año 2021... si miramos este año, solo entre enero y julio de este año, 671 víctimas de trata de personas es lo que hubo, es la cifra tan solo de estos meses entre enero y julio. Aarón Puescas, coordinador de programas de Promsec, que está con nosotros en Central de Informaciones. Aarón, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Joana? Buenas tardes. La cifra es alta, pero nos llama también la atención. Han rescatado entre enero y julio de este año a 671 víctimas. Esto en operativos nacionales. La cifra, a comparación de años anteriores, ¿va creciendo, va disminuyendo? ¿Y qué se hace además con las personas también rescatadas porque vienen de todo un proceso traumático? Así es. De hecho, es difícil contabilizar la trata de personas y su victimización, sobre todo porque en nuestro país lamentablemente existe un subregistro importante de la trata. La naturaleza de este delito supone una invisibilidad, ¿no? De hecho, la campaña es Somos Libres, así con signo de interrogación, porque lo que tratamos de hacer es cuestionar si realmente las mujeres, principalmente las víctimas de trata de personas, niños, niñas y adolescentes, son realmente libres. Sabemos que la trata es un delito focalizado. Esto significa que se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas. Esto pasa por desigualdad de género, pobreza multidimensional, violencia intrafamiliar, entre otros. Entonces, si bien es cierto, hay algunos cambios en las cifras de trata de personas, debemos de todas maneras prestar atención, por ejemplo, a cómo es que en la pandemia la vulnerabilidad se ha incrementado. Muchas familias han empobrecido, las condiciones de vulnerabilidad y la violencia familiar también han incrementado. Entonces, lamentablemente, por más alentadoras que puedan parecer unas cifras, hay que tener un ojo muy crítico al respecto. ¿Y cuáles son, digamos, en todo caso, las regiones o los focos, estas, muchas veces, tengo entendido, ofertas falsas que se les presentan, en su mayoría mujeres, pero también hay hombres? Así es. Sí, de hecho, en términos de regiones, nosotros desde Promsec venimos ya varios años trabajando en Madre de Dios y Piura, que son dos regiones particularmente afectadas por la trata de personas. Recordemos que la trata se aprovecha en muchos casos de zonas en donde hay alta movilidad social. Esto pasa, por ejemplo, en zonas fronterizas, como lo son Piura y Madre de Dios, así como otras zonas en donde la pobreza es tal que la presencia del Estado no se siente. Ante esta ausencia del Estado, la ley es del más fuerte. Y eso hace que las redes de trata de personas se fortalezcan aún más y se aprovechen de las personas. ¿Y qué se está haciendo en todo caso también? No solo para bajar ese número de víctimas, que es bastante alta, sino también qué se está haciendo para la recuperación de ellos como tal, como ser humano. Bien, actualmente tenemos una política nacional contra la trata de personas que está vigente, me parece, desde este año. Hasta hace poco tuvimos en vigencia el Plan Nacional contra la Trata de Personas, que plantea una serie de responsabilidades en cuanto a asistencia, protección e incluso reintegración de víctimas de trata. Sin embargo, lamentablemente, como decimos en nuestro país, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y lamentablemente, en la práctica, muchas de estas políticas y protocolos no se aplican. Tenemos en la actualidad que muchas de las víctimas que han sido rescatadas de la trata de personas reinciden, es decir, vuelven a las redes de trata de personas porque lamentablemente no reciben el acompañamiento y los servicios que necesitan para precisamente reintegrarse exitosamente a su comunidad, ¿no? Volver a un entorno seguro o incluso tener oportunidades laborales que les den dignidad. Claro, y eso parece un poco contradictorio, ¿no? Sí. ¿Cómo pueden retornar a algo de lo cual se trató justamente de salir? El foco está en mujeres, en jóvenes, en niños. ¿Qué se ha hallado también? Se ha hallado también que, además de la cuestión de género y la edad, el tema económico es muy importante. De hecho, la pregunta, creemos desde Promsec, de ¿por qué vuelven? Es una pregunta válida. Sin embargo, también tenemos que prestar atención a que en ciertos contextos la pobreza es multidimensional. Es decir, no solamente tenemos poco acceso a dinero, sino también, por ejemplo, a servicios de salud, oportunidades laborales, educación. En ciertos contextos en donde no existen estas oportunidades, las personas muchas veces, y lamentablemente en nuestro país, se ven orilladas, ¿no?, a aceptar estas ofertas de trabajo que en realidad son engañosas, ¿no?, y terminan suponiendo victimización y explotación, lamentablemente. Y son canales, en su mayoría, me imagino, digitales. ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo justamente para
intervenir, porque nos imaginamos también que por supuesto hay una serie de denuncias o más o menos podría ser un canal recurrente alguno de ellos. Así es, de hecho nosotros hace un año aproximadamente hicimos una investigación de la mano con Ojo Público y encontramos que la pandemia hizo lo suyo también en esta problemática. Originalmente íbamos a encontrar probablemente propuestas engañosas asociadas a la trata en pósters, en la calle, ¿no? Sin embargo, la pandemia ha hecho que se virtualice lamentablemente la captación. Y vamos a encontrar, por ejemplo, en grupos de Facebook o en chats de WhatsApp en donde se promueven trabajos, ¿no? Vamos a encontrar ofertas laborales muy poco realistas, con salarios demasiado exacerbados, que no necesariamente tienen algún tipo de requisito en cuanto a la experiencia. Claro, ¿no? De exigencia. Así es. Y muchas veces también buscan, y lo podemos ver en las publicaciones, ¿no? Buscan mujeres jóvenes, ¿no? Usualmente los negocios están asociados al consumo de alcohol, ¿no? Pueden ser bares, restaurantes, ¿no? Hostales, ¿no? En servicios que, entre comillas, son, además, y hay que decirlo, para muchas veces varones, ¿no? El tema de la clientela, entre comillas, es también algo que tenemos que problematizar. Muchas veces las personas, sin saber o por desinformación, somos cómplices, lamentablemente, ¿no? Y hay que estar alertas también a este tipo de espacios porque, lamentablemente, muchas veces se trata de escenarios de explotación sexual, sobre todo. ¿Y qué tanto se denuncia la trata de personas? Porque muchas veces pueden haber, si hablamos de la zona de frontera, personas o comunidades cercanas que saben lo que sucede, pero que no se atreven a denunciar. Y ahí también hay un canal de comunicación, valga la redundancia, que habría que fortalecer, porque esas personas lo que sienten es temor. Así es. Lamentablemente aquí volvemos al tema del subregistro, ¿no? El hecho de que la trata de personas carezca, digamos, de un registro adecuado en cuanto a las cifras o porcentajes, se debe también a cómo esta funciona, ¿no? Lamentablemente en muchos espacios no hay presencia policial, no hay presencia de servicios de salud, incluso educativos o de protección en general, ¿no? Y en estos casos la ley es del más fuerte, la ley es del tratante, ¿no? Lamentablemente, además, nos hemos dado cuenta, y esto creo que no es nuevo, la trata de personas ocurre muchas veces en red, ¿no? Hay organizaciones criminales que están detrás de ello, ¿no? Y eso hace muchas veces que las víctimas, por amenaza, por coacción, ¿no? Porque se encuentran amenazados sus familiares o porque se encuentran endeudadas también, muchas veces no denuncian, ¿no? Entonces, esa también es ¿Hay una línea específica, con eso finalizamos, para poder denunciar? Claro, tenemos la línea 1818. Si estamos sospechando de que nos encontramos frente a un caso de trata de personas, una situación de explotación, podemos acceder a esta línea, es la línea 1818, es una línea gratuita y digamos, está al alcance de todos y de todas. Aarón Puescas, coordinador de programas de PROMSEC, muchas gracias por estar con nosotros en Central de Información. Es importante apoyar, por supuesto, este tipo de campañas que buscan reducir el número de víctimas de trata de personas. Hay una línea gratuita 1818, si de repente en zonas fronterizas tienen información, conocen de algo, pidan, por supuesto, ayuda para estas mujeres, para estos niños, para estos adolescentes e incluso varones.